vamos? ¿Qué más, Juan? ¿Cómo va todo? Bien. Hola a todos, ¿cómo vamos? Hoy estamos en el capítulo número 3 de Entre Copa y Copa y nos acompaña un invitado muy especial, Juan Vázquez. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Gracias. Quisiera introducir a Juan. Juan es insignia bartender de Colombia. Representa a Licores y da la marca en alto todos los días en eventos y en el acompañamiento de lo que es la categoría de coctelería para nosotros. Un acompañante indispensable. Entonces, por hoy tenemos una dinámica un poquito diferente. La idea es que hoy elijamos tú y yo unos cócteles, uno favorito tuyo, uno favorito mío, los preparemos, conversemos, aprendamos un poquito de lo que es este mundo de la coctelería, tipsitos rápidos, cosas que las personas deberían saber y empezar a conocerte después de eso más al nivel personal. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esos cócteles favoritos. Yo te voy a decir el mío y tú me vas a decir el tuyo. A ver. Empecemos con el tuyo. Yo voy a elegir el Sprit de Martini, ¿sí? Para que tengamos una variante de aperitivo para antes de las comidas. Listo, y mi cóctel favorito es un poquito más clásico, es un gin tonic. Me gusta mucho el gin tonic un poquito más cítrico, entonces ahí veremos qué logramos hacer. ¿Listo? A ver qué nos inventamos. Entonces te invito a que pasemos a la barra, empecemos a conversar y ir preparando los cócteles mientras conocemos un poquito mejor lo que es la coctelería. Listo, Juan, antes de que comencemos pues con el tema de la coctelería, me gustaría que me dijeras de este mundo, este universo, dos verdades y una mentira, y yo intentar de adivinar cuál es esa mentira. Listo, dale. Siempre usar fruta fresca, muy importante. Muy importante siempre enfriar la cristalería antes de empezar a preparar un cóctel. Y no mezclar licores porque emborracha más rápido. ¿Cuál crees que es la mentira? La mentira es la de las frutas frescas. En realidad la mentira es la de que mezclar licores emborracha. Porque en realidad no depende de cuánto licor o cuántos diferentes licores estés tomando, sino a la velocidad y al volumen de alcohol que estés tomando. Si vos te tomás en 15 minutos una botella, te va a emborrachar mucho más rápido que si te tomás un cóctel de diferentes licores por hora. Te tomás un gin tonic, a la hora te tomás un mojito y a la hora te tomás un Negroni. Es más probable que si te tomás la misma botella en un tiempo muy corto, te vas a emborrachar mucho más rápido que aunque estés tomando bebidas diferentes, la hagas en un plazo más largo. Excelente, datos sí hay que saber. Entonces, conociendo esto, ¿con cuál cóctel quieres que empecemos? ¿Con el Vamos a empezar o el mío? Con el que quieras. ¿Cuál te gustaría que empecemos? Empecemos con el Spritz Martini. Listo, vamos a empezar con el Sprit. Entonces, como te decía recién, una de mis verdades era que siempre hay que enfriar la cristalería antes de empezar un cóctel. ¿Por qué? Nos pasa muchas veces, incluso cuando vamos a bares o en la casa, que a veces tienen las repisas y tienen las luces apuntando a las copas o los vasos a temperatura ambiente caliente, te ponen el hielo y automáticamente te sirven el cóctel. Entre que el líquido que tengas dentro alcance la misma temperatura que el hielo, se te va a aguar o se te va a diluir el hielo. Entonces derretir. Exacto. Entonces lo que buscamos siempre es poner hielo en la copa para enfriar, para lograr antes de empezar el cóctel que tengas la cristalería fría. Eso va a hacer que cuando pongas el líquido, ya el líquido o el hielo no esté peleando. Yo digo que es como, siempre lo nombro como una pelea entre el hielo y el líquido. El hielo le dice te voy a enfriar y el líquido le dice te voy a derretir, ¿no? En esa pelea. Entonces pongo el hielo, en este caso. Obviamente si estamos en la casa y tenemos, no sé, un congelador, una nevera donde poner la cristalería un rato antes de empezar a hacer cócteles, pues buenísimo. Lo lógico es que nunca tenemos espacio en el congelador antes de para enfriar. Entonces, en este caso, fíjate, la temperatura de la copa ya alcanza la temperatura del hielo. Lo que hago es que con un strainer, acá puedo hacer dos cosas. En este caso, mira la cantidad de agua que salió solo con un ratito, ¿no? Con el calor de las luces o lo que sea. Acá podrías tirar todo el hielo y volver a poner hielo nuevo. Cualquiera de las dos funciona bien. Ahora bien, para hacer un Sprit voy a usar Martini Fiero, ¿sí? El Martini Fiero, ¿conoces algo de los Sprits? Los Sprits derivan de los Spritzers alemanes. Sí. Los Spritzers alemanes eran en esa época entre el norte de Italia, ¿sí? Cuando estaba el Imperio Austrohúngaro, generalmente tomaban bebidas de hierbas y las rebajaban con bebidas gasificadas, ¿sí? Para bajarle el alcohol y para que la hierba se abriera mucho más. En la receta original de un Sprit es 45 mililitros de una bebida de hierbas por el doble de Prosecco. Y este puntualmente, Juan, tiene más tonalidades o notas, un poquito más de naranja, un poquito más como de naranja agria que muy buena. Bueno, siempre una bebida de hierbas como un vermut o cualquiera normalmente es un vino seco al cual se le agregan diferentes plantas o especias o frutas
para darle sabor y profundidad. En el caso de Martini Fiero, no solo tiene piel de naranja, tiene piel de mandarina y también tiene frambuesas. Por eso elegimos unas frambuesas para agregar a la receta. Ahora vamos a poner el Prosecco. Nota clave cuando vamos a abrir un Prosecco es, lo primero, sacamos el papel de seguridad y después nos vamos a encontrar con el alambre de seguridad. Un alambre de seguridad en todos los vinos espumantes siempre tiene 6 vueltas. Entonces, si uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya está liberado. Importante, adentro de la botella tengo de 4 a 6 veces la presión atmosférica, con lo cual voy a tratar, ¿sí?, de tener precaución. Entonces, siempre lo que hacemos es ponemos la mano encima, aflojamos un poquito el alambre, ahí está pegadito el papel, y volvemos a apoyar. Y acá, cambio de mano, y siempre, por ejemplo, ¿viste qué pasa? Que cuando abren champañas o espumantes, generalmente es como ¡paf! Sí. Para que haga ruido y entonces suelta mucho Prosecco, mucho espumante. Acá no quiero perder bebida, porque justamente lo que quiero es que lo tenga. Entonces lo que tratamos es ir aflojando despacito para que haga el menor ruido posible. Si hace el menor ruido posible, quiere decir que estoy perdiendo poco gas. Quiere decir que la mayoría del gas va a estar dentro del producto. Juan, pregunta. Cuando hablamos de cócteles que tengan 2 bases, por ejemplo, con espumosos, el espumoso siempre va luego de la base del cóctel. Primero la base alcohólica, primero el amargo y después el Prosecco, 90 mililitros, ¿sí? Ya le tengo ojo, pero la gente a veces lo mide con el jigger. A mí no me gusta mucho medirlo con el jigger porque lo sirvo acá y después lo sirvo acá, entonces como que pierde gas. En realidad, algo que me gusta a mí mucho decirle a la gente es aprenda uno a cuánto me gusta ponerle. Porque finalmente no es que la receta dice, las recetas son para romperse también y lo importante de una receta es que cada uno encuentre el punto. Ahora vamos a ver con el gin tonic, por ejemplo, cuánta tónica le pongo. Pues si me gusta que se sienta más la ginebra, le pongo menos. Si me gusta que se sienta menos o que no pegue tanto el alcohol, le pongo más. 90 mililitros, idealmente el doble, ¿sí? Y vamos a terminar con una soda. En este caso voy a usar soda 1976, algo que la gente muchas veces no sabe de la soda de 1976, que es algo en lo que hemos trabajado mucho, es que dentro de la receta la gente dice, no, es que una soda es agua con gas, ¿sí? En realidad en esta receta, aparte de tener agua con gas, tiene un número de electrolitos, principalmente electrolitos de sodio y de magnesio, con lo cual cuando la tomamos no solamente nos estamos refrescando, sino que también nos estamos rehidratando, casi como si tomáramos un hidratante. Entonces la soda es muy buena para aliviar como ese guayabo para que no nos dé guayabo. Y acá es muy importante también en las buenas sodas el nivel de gasificación y la calidad de las burbujas para garantizar que no se... El nivel de bares de la presión es súper importante porque nos ayuda a que se mantenga justamente el gas y finalmente es lo que termina de completar el Prosecco, que le mantenga como esa presión de gas. Ahora sí, para terminar, una rodajita de naranja. A mí me gusta siempre decir que la rodaja de naranja debe ser fina, ¿sí? ¿Por qué me gusta cortar la rodaja de naranja fina? Mira, ahora te voy a mostrar. Siempre tener un cuchillo afilado, muy importante también. Mira, el hecho de que la rodaja sea muy fina es lo que permite que el líquido dentro de la copa pueda entrar y salir de un lado hacia el otro, lo cual me va a arrastrar sabor. Cuando el corte de la fruta es muy grueso, por ejemplo, a veces algunas sangrías que uno ve como que la fruta flota, es porque son los bloques muy grandes y el vino nunca puede penetrar en la fruta, ¿sí? Vamos a terminar con unas frambuesas, ¿sí? Acá para terminar de resaltar las notas de frambuesa que tiene el Martini Fiero. Y mira lo que voy a hacer. De este lado le voy a sacar un pedacito de piel, ¿sí? Recuerden siempre que la nariz y la garganta están conectadas, pero las huellas olfatorias en el cerebro están directamente conectadas con la nariz. Entonces, cuando estimulo el olfato, mira, acá corto un pedacito, le saco los aceites esenciales a la piel del limón y de la naranja y lo paso por el borde. ¿Qué me va a hacer esto? Primero que cuando apoye el labio me van a quedar los aceites de la naranja, entonces siempre vas a sentir el sabor. Cuando acerques la nariz a la copa, vas a sentir olfato y cuando tomes, vas a conectar lo que la nariz te dice con lo que el paladar te dice. Salud, pruébalo a ver cómo está. Espectacular. Entonces, espectacular. ¿Cuál es la idea de un aperitivo o de un sprit? Que sea justamente un aperitivo que nos ayude a limpiar el paladar, que nos ayude a refrescar, que nos prepare también el cuerpo para recibir alimentos, que es la finalidad de un aperitivo, justamente viene de abrir, ¿sí? De abrir el apetito, de preparar el estómago. Las hierbas nos van a ayudar a preparar el estómago y va a ser un cóctel mucho más refrescante. Juan, pregunta. Cuando hablamos del tema de las frutas, ¿cuál es la diferencia para contarle pues a la audiencia esa diferencia entre la fruta seca, que entiendo que es un poquito más decorativa, versus la fruta pues realmente natural?
Bien. para el tema de cóctel? ¿Qué aporte tiene cada una a un cóctel? Buenísimo. Bueno, ahí lo que más logramos, digamos, con una fruta deshidratada y que son súper importantes, a mí me encanta usarla en mis cócteles, es que cuando vos deshidratas una fruta, le quitas el agua. Lo que te permite es que de alguna forma la fruta no se amargue, con lo cual va a concentrar los aceites esenciales, vas a eliminar el agua. Cuando agregues, recordemos algo que la gente a veces no sabe y es que el alcohol es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Que cualquier cosa que toque, Reacción. el alcohol tiende como a extraer esos aceites. Cuando vos pones una fruta deshidratada con todos esos aceites esenciales concentrados, al entrar en contacto con el cóctel va a hacer que todos esos aceites esenciales se liberen y queden conectados con el cóctel. En realidad, la fruta fresca es como que te va a dar la nota de fruta fresca, esa nota de juguito, pero también puede hacer que, digamos, si tenés un cóctel 20, 25 minutos, 30, lo más probable es que empiece de pronto a amargarse un poquito por la piel y todo. Pero si pudiéramos elegir, obviamente tener fruta fresca o fruta deshidratada, una fruta deshidratada funciona muy bien. O sea, no perdemos calidad. No perdemos calidad para Perfecto. nada. Muchas gracias. Gin and Salud. tonic. Gin and tonic. Vamos a ir preparando el gin and tonic. Entonces, lo mismo, vaso caliente o vaso a temperatura ambiente, siempre empezamos a agregar. En este caso usamos un vaso balón que no tiene vástago como la copa de gin tonic, ¿sí? Ahí hay como, no sé si habrás escuchado que hay como dos grandes teorías, como antes del 2000 y después del 2000, con respecto a los gin and Las tonics. copas. Pasaba mucho que en la antigüedad, por ejemplo, los abuelos, cuando tomaban gin tonic, el gin tonic o, no sé, el Cuba Libre, todas las bebidas que llevaban gasificación, generalmente se hacían en el vaso caña, en el vaso largo. La teoría del vaso caña es un poco como la copa de champaña flauta, que es mientras más finita y más larga, hacía que la burbuja se mantuviera apretada y no se expandiera. En los 2000, un bartender español o algunos bartenders españoles empezaron a usar copas balón o este tipo de copas tipo Pinot Noir, digamos, ¿no? O copa Borgoña. Lo que buscaban era que sea más ancha para que cuando vos estés tomando, siempre la nariz te quede en el medio de la copa. Cuando vos tenés un vaso caña largo, la nariz siempre te queda por fuera. Que el olfato acompañe, pues, como el... Entonces, ahí viene el juego. Entonces, el gin tonic, a veces la gente asocia la ginebra con el perfil de los perfumes. No, es que yo no tomo ginebra porque me sabe a perfume. O los que les gusta la ginebra es justamente por esa nota aromática. Entendiendo la nota aromática, los bartenders españoles dijeron, bueno, si usamos una copa de boca ancha, cuando estemos tomando vamos a tener como ese retrogusto olfatorio y vamos a tener como un doble juego, lo que me dice la nariz con lo que me dice el paladar. Entonces tenía que ver y ahí se dividen mucho, ¿no? Como los tomadores clásicos de gin tonic en vaso flauta o los tomadores de gin and tonic en copa balón. Juan, y cuando hablamos de esa nota específica, que es la que queremos oler o sentir, esa nota específica de la ginebra es el enebro, pero ¿qué es realmente el aporte de ese enebro? Pues, ¿qué es lo que hace tan distintivo el sabor del enebro? Bueno, digamos que en la antigüedad o lo que se conoce como ginebra, como ginebra o el Geneva de los holandeses o el Geniebre de los franceses, ¿no? Era justamente como alcohol y enebro. Sí. Que eso derivaba justamente de Hildegarda de Bingen, Plinio el Viejo, todos los grandes médicos naturistas de la historia ponían enebro en alcohol porque la maceración los ayudaba a problemas de los riñones, a problemas de hígado, a mantener como la sangre limpia. Se empezó a usar mucho en la época de la peste negra. Cuando, digamos, le dieron el marco teórico era, bueno, de ahora en más, todo lo que sea ginebra va a ser alcohol y enebro. Entonces, esa es la base de los holandeses, ¿no? Sí. Ginebra y enebro. O nebrinas, pues. Enebro el árbol, que es de la familia de los pinos, es una conífera. La gálbula, ¿sí? Mal llamada valla de enebro. Generalmente la gente dice vallas de enebro, pero en realidad el enebro no es una valla, o las nebrinas no son una valla porque son secas. Sí. Una valla sería, no sé, un tomate, un arándano, una uva. Cuando llegan a Inglaterra, lo que hacen los ingleses es que aparte de tener enebro y alcohol, empiezan a poner otros componentes botánicos para complejizar y dar más armonía. Entonces empiezan a poner piel de limón, empiezan a poner piel de naranja, algunos angélica, pimientas y demás. Entonces digamos como que se empiezan a derivar como varias familias. Entonces tenés la London Dry Gin, la Distilled Gin, las ginebras estilo holandés, etc. Lo que buscamos es que el enebro se siga sintiendo, ¿sí? Pero que también los otros componentes botánicos complejicen y armonicen, porque si no es como que te queda ahí como medio
suelto, por así decirlo, el sabor. Entonces, claro, los holandeses tenían ginebras mucho más alcohólicas, mucho más potentes, más parecidas tal vez a un inicio de un whisky, porque de hecho ellos las añejaban en barricas de roble y ahora pues hay muy pocas añejadas, pero en líneas generales el tomador de ginebra busca ginebras mucho más limpias, mucho más frescas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a usar Martin Miller. Martin Delicioso. Miller, la historia de Martin Miller es de un señor justamente llamado Martin Miller que con 2 amigos consideraban que en esa época no había ginebras tan buenas y que ellos podrían hacer como la primer ginebra super premium del mundo. Y entonces empiezan a buscar la forma, entonces empiezan a buscar las mejores especias en los mejores lugares, que desarrollaran los mejores perfiles y se dan cuenta que en Islandia del deshielo, del filtrado de las rocas, caía un agua súper limpia, entonces digamos que la destilación te da un porcentaje de alcohol y uno tiene que agregar agua para bajar hasta el porcentaje de alcohol que cada marca quiera sacar, digamos, ¿no? Al 40, al 45, generalmente. El límite bajo de la ginebra es mínimo 40 grados de alcohol. 37,5. 37,5 es como el que se consigue más bajo y de ahí hasta 47, 50 grados de alcohol. Muchas veces lo que hacen las marcas también es que depende del mercado al que vaya el producto, eligen como con qué porcentaje. Sí, señor. Vamos a abrir aquí. Entonces, esta es una ginebra super premium, una ginebra de completa calidad y lo que vamos a hacer es que vamos a preparar un gin tonic. Para Martin Miller alguna de las características es que tiene semilla de coriandro, raíz de angélica, piel de limón, piel de naranja. Yo lo que voy a hacer es poner una rodaja de limón y voy a poner una ramita de cilantro. ¿Por qué voy a poner una ramita de cilantro? Porque en la construcción de Martin Miller, que suele ser un error muy común, como, es que a la ginebra me gusta con pepino, depende cuál, ¿sí? O a la ginebra me gusta con tal cosa, depende cuál. Y ¿Por también qué? depende de eso va la tónica, pues digamos ese mezclador perfecto, tónica perfecta. Total, y exactamente qué tónica voy a elegir. ¿Por qué? Porque si yo agarro una ginebra que tiene determinados perfiles y le pongo un producto botánico que no tiene nada que ver con esos perfiles, voy a resaltar este producto botánico, pero voy a matar todo lo que hizo el master distiller. Entonces, lo que necesito es potenciar la ginebra y no matarla. Entonces, voy a arrancar sacándole hielo, ¿sí? Algo que pasa mucho, no sé si te ha pasado acá en Colombia, o a mí me pasa mucho, es que a veces el colombiano viene y dice, no me ponga mucho hielo que se me agúa, ¿sí? Pero en realidad es todo lo contrario. Yo digo, imagínense la nevera en 1 y la nevera en 5. Cuando tengo la nevera en 1, quiere decir que tengo menos temperatura. Si tengo poco hielo, tengo poca temperatura. Si tengo poca temperatura, todo el líquido adentro del vaso va a estar peleando por moléculas de frío y me la va a derretir mucho más rápido. Cuando tengo la nevera en 5 o cuando tengo la copa llena de hielo, el líquido no tiene que estar peleando por moléculas de hielo o de frío porque hay suficientes moléculas para todo el líquido. ¿Sí? Sí, llega a la temperatura ideal más rápido. Ideal. Entonces, otra pregunta que me hacen mucho, ¿cuánto tengo que poner de ginebra y de tónica? Normalmente se dice que es 1:1 a 1:4. ¿Qué quiere decir 1:1 a 1:4? Es, si uso una parte de ginebra, puedo usar la misma cantidad de tónica, ¿sí? A mi gusto personal es 1 de ginebra por 2 de tónica, ¿sí? Me parece que es la mezcla ideal. Y acá volvemos a repetir algo que suele suceder mucho y es que cuando elijo una tónica, la gente dice, no, compremos una tónica barata que eso es lo mismo. No es lo mismo. Entender que una tónica puede tener aceites esenciales artificiales o productos esenciales naturales cambia mucho. Entender que tengo una tónica málica o una tónica buena, entendiendo que la tónica es el más del doble del producto final, ¿sí? Es entender que la calidad va a estar más importante incluso en la tónica que en la ginebra, en muchas ocasiones. Y el nivel de dulzor y el tipo de endulzantes que utilizan es clave. El tipo de azúcar que se use, el tipo de extractos naturales que se usen, toda la gasificación que se use, el tipo de agua que utilicemos para hacer la tónica. Entonces, siempre la recomendación para la gente es que utilicen tónicas de calidad, ojalá 1976, la mejor de todas. Siempre. 50 mililitros de ginebra es una medida ideal, 2 porciones, ¿sí? 2 onzas británicas. Generalmente los británicos tomaban la onza de ginebra como 25 mililitros. Para los latinos generalmente son 30, entonces nosotros usamos 50 mililitros. Y ahora sí vamos a tirar la tónica. Otro error muy común y es que tiran la tónica por la cuchara, ¿sí? Recuerden esto, el bartender se la pasa todo el día tocando la cuchara. Va, se toca el pelo, se ata los cordones, de todo, y todas las bacterias quedan en la cuchara y después te la ponen adentro del cóctel y te tiran la tónica por la cuchara, lo que hace que todas esas bacterias caigan en el cóctel. Recomendación ideal, simplemente agarrar el vaso o la copa,
lo puedo tirar por el borde del vaso bien despacio, como cuando servimos una cerveza, por ejemplo, sin que se reviente mucho. Ahí estoy usando casi Igual, un poquito más del doble. Juan, es importante que la gente sepa que no hay peligro en que la burbuja de cualquier producto gasificado explote, porque realmente dentro de esa burbuja Es lo que va está a el pasar. sabor. Es lo que va a pasar. Y eso va a suceder igualmente. Inevitable. Entonces, Eso es inevitable porque cuando la burbuja entra en contacto con el hielo, igual va a o explotar. con cualquier líquido igual va a generar pues como una reacción. A veces amarga más una tónica de mala calidad con aceites artificiales que una tónica de buena calidad, porque en realidad dentro de la burbuja, como decía, ahí está todo el sabor. Entonces, mira, tengo las rodajas de limón, lo mismo que hicimos en el anterior con la naranja, con la piel, pero ahora con las rodajas. Primero lo paso por el borde, vamos adentro y ahora voy a terminar con la ramita de cilantro. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Dos cosas. La primera es, le voy pegando al borde, ¿sí? En las hojas verdes, todos los aceites esenciales están en los folículos de la hoja. Cuando golpeo las hojas contra el vaso, me van a aromatizar toda la superficie. Ya tengo los aceites esenciales activados dentro de la ramita. Las puedo poner para terminar el gin tonic, ¿sí? Y ahí me queda mi gin tonic listo. Próbalo a ver qué tal está. Mucha información, vamos bien. Vamos bien. Lo importante son los buenos cócteles. Juan, una pregunta. Está primero delicioso y segundo, un error que cometía yo y cometo, pues y veo cometer bastante porque no conocía, y es, normalmente la ginebra se le agregaba siempre zumo de limón, zumo de naranja. ¿Cuál es el problema real de agregarle zumo directo de cualquier jugo al cóctel? En realidad, el zumo de limón tiende siempre a amargar un poquito la ginebra, ¿sí? Entonces, por eso tratamos de, ya sea en este caso puse rodaja fresca, pero podemos poner rodajas deshidratadas, pero lo que se busca es que los aceites esenciales simplemente complejicen. Si vos pones zumo de limón, digamos que te está yendo más para el lado de un Tom Collins, probablemente como ese tipo de cócteles que llevan el zumo de limón, que llevan el almíbar, entonces ya estarías como derivando hacia otro tipo de cócteles. En realidad lo que buscamos en un gin tonic es que los protagonistas sean una buena ginebra y una buena tónica de calidad. Eso es lo más importante. El resto de los botánicos simplemente acompañan. Es como cuando vos estás escuchando música y por ahí te pones a prestar atención en el oído y hay de fondo un tecladito medio sonando o un viento, pero no es el... Que desvía la atención. No de es, nada. exacto, no desvía la atención, sino que simplemente complementa. Cuando vos pones zumo de limón, lo probable es que te termine opacando o tapándote el perfil. Y Sí. sobre todo si pagaste pues, un montón de plata o un buen dinero por una ginebra y una tónica de alta calidad, lo que menos querés es como opacarla. Así es. Listo, Juan. La idea es que pases adelante, empecemos a conversar. Me van a ver a mí tomándome los dos cócteles. Ahorita lo vamos a hablar. Ahora Juan lo no sorteamos toma, por ahí atrás. pero vamos a empezar a conversar. La idea es conocerte. Juan, ahorita como hicimos dos verdades y una mentira de la coctelería, nosotros hicimos un trabajo investigativo. Hablamos un poquito con tu esposa. Tenemos dos verdades y una mentira tuya. La idea es que nos digas de esas dos o esas tres cositas que te voy a decir, cuáles son las dos verdades y cuál es la mentira. A ver. Tranquilo que no hay nada. Número 1. Caminaste descalzo mucho tiempo y tu esposa te conoció así y por eso se enamoró de ti. Sí, 100%. 100%. Ahora te cuento si querés. Es un excelente bailarín. Decime la tercera y te digo. Estudió medicina y relaciones públicas. La segunda es la mentira. Listo. Como bailarín, siempre el mismo pasito que sé que no me falla. 2 pasitos para un lado, 2 pasitos para el otro. Pero conocí a mi esposa bailando salsa, o sea que... Otro nivel. Un puntito tampoco soy tan malo. Está y bien. estudié medicina, sí, 5 años. Listo, empecemos por ahí. Yo creo que para nosotros es importante, después de tanto tiempo trabajando como profesionalmente y conociéndonos en la vida laboral, que a tu audiencia, a las personas que siguen pues, tu trabajo y que quieren conocerte el día de hoy, entender muy bien dónde empezó Juan Vázquez en su juventud, tu primer trabajo, tu trayectoria, por qué medicina. Entonces me gustaría escuchar un poquito de esa vida antes de llegar a Colombia, cómo era, quién era Juan Vázquez en ese entonces. Bueno, a ver, fui basquetbolista profesional hasta casi 20 años. Me lesioné mucho los tobillos y me tocó dejar de jugar, pero era un loco del deporte, me la pasaba en el club encerrado. Pero a los 14 años, para cumplir 15, 14 para 15, le pedí a mi mamá si me dejaba ir a una discoteca. Unos vecinos de mi abuelo eran dueños de una discoteca para adultos y entonces no, que no sé qué. Bueno, me terminaron dejando ir, entonces me llevaron los vecinos de mi abuela y me dejaban como en una sillita atrás de la barra como mirando. Resultó que a la hora ya estaba repartiendo cerveza, haciendo Cuba Libre, Fernet, y me enamoré tanto de eso
que a los 17 años, cuando mis amiguitos empezaron a salir, yo ya era jefe de barra, manejaba personal, pagaba sueldos. Entonces, cuando me fui a estudiar, bueno, yo soy de un pueblo que se llama Arrecifes, que es un pueblo de 45 mil habitantes, un pueblo muy pequeño, no tiene universidades, no tenía nada. Entonces, normalmente a los 17, 18 era, terminó la secundaria, o se va para Buenos Aires o le toca quedarse acá trabajando como de lo que hay en el pueblo. Entonces yo me fui para Buenos Aires a estudiar, mis papás hicieron el esfuerzo de mandarme a Buenos Aires y como estudiaba medicina durante el día, en la noche, como yo ya llevaba 3, 4 años trabajando en bares, era lo que mejor se me daba, me fui a buscar trabajo por los bares, me encontré con un conocido que tenía un bar y me puse a trabajar en el bar en Buenos Aires. Entonces estudiaba medicina durante toda la mañana y a la noche trabajaba en bares. Lo que pasaba era que me acostaba muy tarde, generalmente me acostaba a las 7 de la mañana, las noches en Buenos Aires suelen ser muy largas, y a las 9 me tocaba levantarme para ir a medicina. Entonces, así todo, hice casi 5 años de medicina y bueno, cuando me di cuenta que no, yo no voy a poder vivir de esto, empecé a pensar de si iba a poder vivir toda la vida encerrado en un consultorio y en realidad yo era mucho más libre o más salvaje. Entonces decidí seguir por ese lado, me metí a relaciones públicas, me gradué de relacionista público. Entonces lo que me pasaba era, trabajaba a la mañana en consultoría, primero consultoría de comunicación interna, después en una consultora de marketing. Me iba a la universidad de 6 a 9, salía, me iba a bañar y me iba a trabajar al bar y trabajaba otra vez hasta la madrugada. Entonces, duro. Muy agotador. Cuando me gradué, de alguna forma le dije a mi mamá, bueno, ya cumplí, ya puedo hacer. Entrego un título a cambio del esfuerzo que habían hecho, estamos a paz y salvo, vendí todo, regalé todo y me fui a viajar de mochilero. Y ese momento de libertad se da, o sea, ¿qué es lo que te da la señal de quiero dejar todo, quiero vender todo, irme a viajar? Bueno, a mí me pasaba algo y era que en el último año me acuerdo que yo trabajaba en una consultora, entonces estaba todo el día pegado a un computador y mientras estaba pegado al computador todo el tiempo era mirando fotos de viajes. En ese momento eran los blogs, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si todavía existen, pero en ese momento lo único que había era como lo más cercano a una red social. Entonces los blogs de viajeros, de mochileros, que contaban sus historias. Yo me acuerdo que me compré un libro de un chico argentino que se llamaba Vagabundeando por el Eje del Mal, que era un chico que se había ido de mochilero a hacer todo Afganistán, Irak, Irán. Y yo decía, este man tan loco durmiendo con los beduinos en una carpa en el medio del desierto, con los no sé qué en tal lado. Y yo dije, no, yo quiero hacer eso, yo me quiero ir. Entonces ahí fue que empecé a vender todo, a regalar todo. Y me acuerdo que llegué donde Claudia era mi jefa en ese momento y le dije, Clau, hasta el mes que viene trabajo porque el 1 de junio me voy. El 1 de julio me voy. Entonces ella me dijo como, no, pero ¿cómo así que te vas a ir? ¿Qué pasó? Y dije, no, es que me voy. O sea, quiero ser libre. De acá, de la oficina. O sea, del mundo, me voy al monte. ¿Y ese destino, ese primer destino, cómo lo escogiste? En realidad fue muy azaroso, porque yo llamé, había un amigo que era agente de viajes y le dije, dame el tiquete más barato solo de ida para Latinoamérica. Y yo ya conocía conocía Brasil, había estado en el norte, por el norte argentino a Bolivia, entonces le dije, bueno, dame el tiquete más barato a Latinoamérica. Y me dice, tengo un tiquete a Bogotá en $320, solo de ida. Y le dije, listo, lo compro. Y lo compré y así llegué con un tiquete. Una decisión un poquito ciega realmente. Lo lindo de la historia es que mucho tiempo después miro en mi pasaporte la fecha de sello y era 5 de julio del 2011. Y Romeo, mi primer hijo, nace el 5 de julio del 2013. Wow. Entonces hay algo que yo le escribí cuando él nació y es que los dos nacimos el mismo día. Porque yo sentía como que había vuelto a nacer, porque todo el viaje, digamos, y todo el proceso como viajero había empezado también el 5 de julio. Realmente empezó de ahí. Lo que, sí, digamos que yo ya llevaba como 12, 15 años trabajando como bartender, pero el hecho de como ya voy a vivir de esto toda la vida. Porque sí, esa declaración. En mi época pasaba mucho y era que normalmente uno le decía a la mamá como no, es que yo voy a vivir de bartender o quiero estudiar bartender o incluso como cocinero. Yo cuando me fui a estudiar medicina me acuerdo que primero le dije a mi mamá quiero estudiar cocina y eso era como no, es que eso no se estudia. O sea, su abuela cocina, su tía cocina, su papá cocina, su hermana cocina, todos cocinamos. Sí, creo que todas estas carreras traen consigo un tabú y un rechazo intrínseco de las generaciones anteriores. ¿Quién vive de bartender? Hoy hay un montón de bartenders en el mundo, super rockstars, que pueden vivir de esto, que asesoran, que encontramos un montón de betas dentro del negocio de la coctelería y cómo
trabajarlo, digamos, ¿no? Pero en ese momento era no, nadie vive de bartender. Sí, era básico. Yo creo que hoy se le dio un el hobby. puesto que tiene y es un arte realmente y se convirtió en, digamos, un lugar de expresión. Anteriormente, digamos que era casi que un asistente en la barra y ya, pero ya hoy en día tiene una parte que explotada de creatividad donde la gente puede explotar muy Entonces, diferente. para mí antes era, o lo que le hacían ver a uno es que, no, es que ese es un hobby de fin de semana, eso nadie vive de eso. Y hoy, pues, haber podido, después de un montón de tiempo, no solo vivir de eso, sino tener una familia y que toda esa familia y la empresa que hemos hecho con mi esposa también haya podido mantenerse a través de eso, también es como, pues, como que uno lo valora el doble, digamos. Y cuando llegaste a Colombia, ¿cómo empezó ese camino? ¿Empezaste a buscar trabajo? O sea, ¿qué pasó en Colombia? Llegué a un hostal por Chapinero, en Bogotá. Y el segundo día, bueno, llegué como en la tarde-noche. Al otro día me fui para la zona T y iba por los bares preguntando, hola, ¿necesitan bartender? ¿Necesitan bartender? ¿Necesitan cocinero? Yo era, a lo que me dijeran que necesitaban, yo iba a decir que yo sabía. Y si no sabía, aprendo. O sea, rápido. Ese siempre fue como mi eslogan, como dígame qué hay que hacer que yo aprenda. Lo hago. Dígame cómo se hace. Sí, exacto. Y un amigo de Buenos Aires había conocido unos amigos de Bogotá en una playa en México. Entonces me dijo, no, mira, este man yo creo que tiene unos bares. Bueno, resultó que ese bar era un lugar que se llamaba La Cubanita del Faro, en la 85 con 11. Y llegué y entonces, bueno, ¿y qué experiencia tiene? Su hoja de vida. Y yo le dije, yo no tengo hoja de vida. O sea, cualquier cosa que diga en mi hoja de vida igual va a ser incomprobable para ti. Si querés, déjame que vengo esta noche a trabajar, me ves trabajar y si te gusta me quedo y si no te gusta me voy, no pasa nada. Bueno, efectivamente fui, trabajé esa noche y me dijo, no, venga mañana, ya, contratado. Y ahí me quedé un tiempo. Y dentro de eso, ¿el viaje en Colombia se quedó en Colombia o pudiste hacer durante ese tiempo más viajes? ¿Qué lugares chéveres o qué conociste en esa primera llegada? Conocí de todo. Bueno, yo creo ahí conocí mucho Colombia, muchísimo, porque después de Bogotá me vine para Medellín, conocí a Isa, mi esposa, en Medellín, pero éramos como, no hubo como una intención como de, no, es que de levante, pues, sino como que pegamos súper buena energía, nos hicimos muy amigos, empezamos a estar juntos en Medellín, pero yo después me fui y ella dice como que yo me iba y ella se olvidaba. Yo seguí conectado a ella, entonces me fui para Santa Marta, estuve viviendo con los Cogis en la Sierra Nevada casi un mes, viví con los Aruacos, me fui para La Guajira, crucé para Venezuela, volví a entrar, de ahí me fui para Cartagena, en Cartagena me puse a trabajar con un capitán de un barco de marinero y cocinero, lo mismo, de marinero y nunca había estado arriba de un bote, pero entonces me acuerdo que salimos, llevábamos turistas de Cartagena a Panamá, entonces salíamos 48 horas casi de viaje, llegábamos a San Blas. En San Blas nos quedábamos 3 días y después de esos 3 días salíamos para Portobelo, donde los dejábamos, nos quedábamos 3 días cargando extranjeros y volvíamos otra vez para Cartagena. Entonces me acuerdo que salimos, ¿no? Y entonces como 1 hora de viaje y el capitán me dice, ajústeme la vela mayor. Y yo lo miro como diciendo, pero ¿cuál es la vela mayor? Yo nunca en mi vida estuve en un bote. Entonces era, no, la verde con rayas amarillas. Entonces yo, y ajustaba la vela, no, que la roja con rayas azules y ajustaba la vela. Pero te fue bien. Me fue muy bien y lo mismo, llegamos a San Blas, entonces llegaron los indígenas, los Cunayala, con, no sé, 10 langostas. Y era como, bueno, Juan, prepara el almuerzo que en 1 hora vamos a comer. Yo no había visto una langosta en mi vida. Entonces, ¿qué es lo único que sabe hacer un argentino? Asado. Sí. Entonces, bueno, vamos a salir a buscar madera. Caminando por la playa, buscando madera, pedazos de coco, prendí el fuego, tiré las 10 langostas al fuego, la abrí a la mitad, una mantequilla quemada con ajo y perejil por arriba de la langosta, listo, ya estaba a comer, todo el mundo feliz con la langosta. Fue un milagro, no sé cómo hice para que funcionara. Y después, cuando estábamos en Portobelo, que me iba a ir para Panamá para seguir el viaje, estaba por nacer mi sobrina Olivia. Entonces mi idea era cruzar toda Latinoamérica y llegar a México al nacimiento de ella. Y cuando llegué a Panamá me arrepentí. Y yo dije, no, es que Isa es la mujer de mi vida, si sigo el camino la pierdo. Entonces me acuerdo que la llamé y le dije, Isa, me voy a volver a Colombia, quiero pasar la vida con vos. Y entonces, ¿estás de acuerdo? Pues, ¿usted quiere pasar la vida conmigo? Y me acuerdo que me dijo, y ella se ríe y lo dice con orgullo, que me dijo como, usted haga lo que quiera, si quiere venga y vemos qué pasa, pero no me ponga esa responsabilidad. Después no me va a venir a decir que se volvió culpa mía. Me volví y bueno, después nos fuimos a vivir a Santa Elena, nos casamos, nació Romeo y ya. Llevamos 12 años juntos. Y de todos esos viajes, me imagino que conociste
orígenes de plantas, productos y un De montón de todo. cosas que si uno no tiene la experiencia de realmente conocerlas es imposible. De todo, ¿no? Y algo que yo digo mucho y es que uno puede conocer una planta, pero entender, por ejemplo, en una comunidad puntual, la gente cómo la usa, cómo la cocinan o cómo la preparan o para qué la usan medicinalmente o nutricionalmente, es hiper diferente. Incluso yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de la hoja de coca, que en el Amazonas los huitotos o los ticunas trabajan la hoja de una manera y los cogis en la Sierra Nevada, siendo comunidades tan separadas, la trabajan de forma muy diferente. Pero si vos entendés que los huitotos utilizan la ceniza del yarumo para mezclarla con la hoja, para que la hoja se active y la puedan usar medicinalmente, o que los cogis usan las conchas de los caracoles y que los machacan y hacen la cal y esa cal la usan, el componente es el mismo, es un producto alcalino que hace que la hoja se potencie. Y eso en realidad, siendo dos comunidades muy diferentes, tienen el mismo conocimiento. Entonces ya ahí uno empieza a entender y bueno, incluso nos pasó mucho con Isa, con los niños, que todavía seguimos viajando de mochileros y no sé, Romeo tenía 2 años y nos fuimos un mes al Amazonas a vivir en la selva, a dormir en el monte, o que nos fuimos a dedo hasta Ecuador, en todo un recorrido nos subíamos en vanes, en buses, en camionetas, en de todo. ¿Y para dónde van? No sé, para el pueblo que sigue. Y después vemos, y mientras íbamos de pueblo en pueblo, también uno va conociendo un montón. Yo digo que a la gente, porque finalmente Colombia es más su gente que otra cosa, porque vos estás en el sur o estás en el norte y la gente es hiper diferente. Es como cuando dicen que la comida de Colombia no existe porque toda la comida de Colombia es comida regional. O sea, cada región es hiper diferente de la otra. Sí, su gente, yo creo que pues tenemos como 5 países en uno. Yo creo que cada región tiene una marcación bastante importante. Juan, después de haber conocido todo esto, ¿dónde encuentras hoy inspiración para tus cócteles? O sea, después de haber tenido contacto con todos esos orígenes, todas esas tribus, ciudades, países, ¿dónde hoy encuentras esa inspiración para crear y para seguir manteniendo viva esa coctelería? Qué pregunta tan difícil. Yo creo que bueno, algo que decimos mucho en el taller de coctelería que nosotros damos en la academia, tenemos una parte del taller que es justamente sobre creatividad y cómo uno a veces se confunde la creatividad con la innovación o el crear incluso como la acción de, o el crear como la acción de no repetir o de no copiar, y la creatividad y la innovación como que van de la mano, pero que en realidad son muy diferentes. Para mí la inspiración puede venir de cosas muy diferentes. Puede venir de un ingrediente, puede venir de una historia. A veces escuchamos una historia y nos basamos en esa historia para generar como la obra, ¿no? Yo siempre pienso cada cóctel como un pintor puede pensar una pintura y puede ser muy diferente a la hora de crear un cóctel inspirado en el Amazonas o inspirado en los indígenas o en los cogis o en una abuelita en Titiribí. Entonces nosotros tratamos siempre como, más que una inspiración como tal, siempre es que todo el relato tenga sentido. El relato es el nombre del cóctel, la idea o la inspiración que lleva a crear el cóctel, los ingredientes que utilices para que esa historia tenga sentido, porque si yo te estoy hablando de una historia y utilizo un ingrediente que no tiene nada que ver, que puede ser un error muy común a veces en los torneos de coctelería cuando nos toca ser jurados, que es, no, es que cuando yo era chiquito mi abuela me daba jugo de no sé qué, y es como siempre la misma historia y a veces es como... Sí, como romantizar y poetizar de donde no hay... Exacto, a veces romantizar y poetizar no es estar inspirado, a veces es como buscar una excusa para que la gente se sensibilice. Entonces es como, ¿cómo de verdad puedo hacer para que a través de, sea el color, la textura, el ingrediente, el sabor o la historia, generes como un todo, que es como, creo que es lo más difícil de conectar. Y de todo eso yo creo que pues, algo que resalta mucho tu labor y en esta industria lo más importante también es escuchar lo que cada persona quiere. Digamos que si hay una boda, si hay un restaurante, lo que sea, es importante más que cualquier cosa, diría yo, es entender quién está consumiendo ese cóctel o quién está del otro lado de la barra 100%. Para poder sorprender con lo que esa persona 100%. guste. Porque, por ejemplo, correctas. Vas a un restaurante italiano y miras la carta de cócteles y son los mismos 10 cócteles clásicos de siempre y te ponen mojito, piña colada y vos decís, pero ¿qué tiene que ver una piña colada con la cocina italiana? Una pizza o unas pastas. Sí, exacto. Entonces es como muchas veces cuando se montan los menús no se piensa como en todo esto. Es que todo el contexto, me viene alguien y me dice, no, Juan, quiero que nos asesores. Yo lo primero que tengo que entender es el contexto, o sea, listo, qué restaurante vas a montar, qué bar vas a montar, cuál es la propuesta, quiénes son los dueños,
qué quieren transmitir también, porque a lo mejor quiero simplemente como cócteles que salgan rápido, de mucha dinámica, sin tanta complejidad, sin tanta, yo digo gastronomía líquida, porque creo que ahora tal vez pasa un poco más. Cuando yo llegué todo era como mojitos, margarita y daiquiri de todos los sabores y nadie hablaba de coctelería de autor, ¿no? Como coctelería de diseño. Diferentes, o sea, creo que no existía ese mundo. Nada, recién estaban empezando como los primeros que ponían cositas. Me acuerdo que cuando estuvimos en un hotel asesorando por allá en el 2013, teníamos una carta, yo monté una carta secreta que era Gin and Tonic Social Club y solo la gente que sabía que había una carta secreta podía llegar y pedirla, pero mucha gente no tenía ni idea, como, ¿qué es esto? 10 tipos de ginebras diferentes, con perfiles diferentes, con tónicas, con ingredientes diferentes, o sea, eso no existía. Y de alguna forma era como, bueno, ¿cómo vamos a hacer para conceptualizar y que cuando la gente llegue acá realmente diga, este lugar es único? No porque sea único como... Sí, que conecte con la propuesta. Desde el ego, sino es único porque solo puedo consumir acá esto que me están ofreciendo. Y dentro de eso yo creo que la industria también ha vivido, pues lo que tú decías que hace 15 años, 16 años no existía. Creo que el boom turístico de nuestro país en Colombia en los últimos 4 o 5 años, incluso menos, ha también traído personas de todas partes del mundo que revolucionaron completamente lo que se pide, que se consume. No, también, y total, y lo que te digo, la gente antes salía y pagaban por una experiencia a la hora de comer, pero cuando iban a beber eran, ¿nos vamos a emborrachar o no? Entonces sí, era o los que se emborrachaban o los que terminaban tomando agua o gaseosas. Y ese emborracharse significaba casi siempre shots de whisky, aguardiente. Y todavía no, seguimos peleando con eso, pero ¿para qué vas a tomar un shot golpeado de una si ni siquiera le estás sintiendo en sabor? Es simplemente tomaban, yo me acuerdo que tomaban el golpe y arrugaban la cara, como diciendo como, bueno, que pase. Pero en realidad no había un disfrute a través del beber. Hoy hay gente que sale a tomar cócteles. O hay gente que incluso, a nosotros nos pasa que va gente a la academia a decir, no es que queremos aprender a hacer cócteles porque después en la casa, entonces priorizan la calidad de los productos, priorizan la calidad de los ingredientes, de las materias sobre la primas. Comida. Mucha gente ya lo que hace es picadas, cosas sencillas para comer. Y yo creo que es algo que nos dejó también la pandemia un poco, que es como, yo decía en estos días que la pandemia tal vez lo bueno que nos dejó es que nos recordó que podíamos reunirnos a través de una mesada y mientras uno está cocinando o picando el queso, el otro puede estar haciendo los cócteles y el otro puede estar haciendo la pizza o preparando una pasta o una salsa. Creo que eso fue lo bonito de la pandemia de alguna forma y es que nos volvió como a conectar con el grupo, ¿no? Como con la familia, con el entorno. Yo me acuerdo que cuando llegó pandemia todos decíamos como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Y me acuerdo que con 1009 y con Dislicores empezamos a hacer clases en vivo y después me empezaba a llamar gente y era como, Juan, no, hace 2 años nos hiciste la boda, mirá, es que es el cumpleaños de un amigo, pero mi amigo vive en Londres y hay 3 que viven en México y hay uno que vive en no sé dónde. Y entonces yo un día antes les mandaba una lista de mercado y cuando nos conectábamos todos a cámara, yo les daba una clase de coctelería por cámara y cada uno en su país conectado se conectaban y iban haciendo lo que yo les decía. Nunca esperado pues y jamás como pensar en que íbamos a preparar un cóctel y disfrutarlo a través de una cámara. No, y todos conectados en diferentes lugares del mundo y compartiendo un momento que obviamente no se podía compartir, digamos, desde la presencialidad, pero ya no como, bueno, nos sentamos en una cámara a beber. No, nos sentamos en una cámara y aprendemos, hacemos... Sí, creo que el enfoque era ese, ya no era tanto emborrachémonos por internet, sino realmente aprendamos y disfrutemos de un cóctel. Yo me acuerdo que con Real y con Finest hacíamos clases de batidos funcionales a la mañana y a la tarde dábamos una clase de 1800 o hablábamos de tequilas o de ginebras y la gente se conectaba y replicaba en la casa, que eso fue algo súper positivo. Sí, conectó y levantó un interés diferente que se transmitió después al consumo de hoy en día en la calle. Total. Juan, dentro de tu dinámica de trabajo hoy en día tienes bastantes diferentes enfoques. Hay uno puntual que es la parte de fiestas y eventos y sí. me genera mucha curiosidad. ¿Cuál es uno de esos eventos o algún momento específico en un evento, boda, que tú digas, este día fue increíble, este día conocí esto? ¿Qué memoria tienes de alguna experiencia? Muchísimos, muchísimos, porque ahora, por ejemplo, nos ha tocado andar por todo Colombia, entonces... Desde la experiencia en una logística, por ejemplo, en una playa perdida. Me acuerdo una vez hicimos una en Santa Marta, en Palomino, en una playa perdida, que era literalmente, habían traído un DJ de California, nuestra barra y la arena. Ya, no había más nada. Y después te encontrás con una boda, no sé, de 400, 500 personas en el Orquidiorama, como un montón de gente, o conocer gente que
no sé, yo por ejemplo soy muy futbolero y de repente nos tocó hacer la boda de un futbolista y de repente tenés en la barra a Luis Díaz, a Marchesín, un arquero argentino, y uno dice como, uy, estoy atendiendo a... Y obviamente el protagonista soy yo, o sea, él está viniendo a mi barra. Entonces yo no puedo perder mi compostura. Por ejemplo, hay algo que yo le digo mucho a los bartenders en mi equipo, por ejemplo, y es nunca fotos, nunca autógrafos, o sea, sí, por respetar más que sea, sí, estás en la casa de un súper famoso, tengo a veces, atiendo gente como privado en la casa y es como, entendemos que hay gente que no puede salir nunca a un bar, a un restaurante porque no los van a dejar nunca ni sentarse, ni estar cómodos, ni quedarse quietos porque van a estar o pidiéndole una foto o un autógrafo. Entonces, estamos en la casa de esta gente. No se puede hacer tampoco. Nosotros tenemos que hacer de cuenta que somos invisibles. Es el momento de ellos. Entonces, yo creo que conocí muchos lugares, he podido andar por todos lados. A veces llega, por ejemplo, gente, no sé, me ha tocado con novios de Nueva York que vienen a casarse a Medellín y te traen un licor rarísimo que a lo mejor solo lo he visto en recetas antiguas del 1800. Te dicen, no, es que quiero que me hagas tal cóctel clásico y yo te llevo tantas botellas. Y uno dice como, poder estar haciendo... O bueno, es lo que a veces como más nos gusta, ¿no? Como por ejemplo, cuando hacemos coctelería clásica y llega alguien y te pide un cóctel de esos que nadie conoce y uno dice como, bueno, este fue mi momento para poder prepararlo, que a lo mejor te pasa 3 veces en la vida. Sí, reto y conocimiento, creo que ese, lo que te ha permitido, pues, y considero pues que es envidiable en muchos sentidos, es ese conocimiento, o sea, de personas, de un montón de cosas, creo que es una trayectoria genial. No, y todo, y también atender gente como muy diferente. Te viene, no sé, un dominicano, un puertorriqueño y a lo mejor te viene un man que nació y se crió toda la vida en Nueva York o te viene un francés y a lo mejor culturalmente son súper diferentes y el hecho de haber atendido tanta gente hoy me permite que automáticamente lo tengo enfrente, más o menos puedo entender cómo piensan, qué les gusta, qué no les gusta, hacia dónde tengo que direccionar la coctelería o los perfiles de sabor. Todo. La cultura, sí, el idioma, por ejemplo, si uno no pudiera hablar, no sé, inglés, entonces hay un montón de gente que a lo mejor, o un montón de eventos que no pudiese haber hecho, entonces hoy por hoy le exigimos a los bartenders que mínimamente tienen que hablar 2 idiomas como mínimo, porque hoy estamos... No, y aparte nosotros, yo le digo, lo más bonito que tiene mi trabajo es que yo tengo mi trabajo en la mochila, o sea, yo mañana quiero estar en Indonesia trabajando y armo la mochila y salgo para Indonesia, o a Tailandia, o a Japón, o a la China. Pero si no tenés las herramientas para, o si pasaba mucho con las academias o los lugares donde enseñan a hacer cócteles y es que te enseñan a hacer. Entonces te voy a enseñar a hacer el mojito, el gin and tonic, la piña colada, bla, bla. Y nosotros lo apuntamos desde el ser. Te voy a enseñar a ser bartender. Si vos sos bartender y si vos te crees que sos bartender, que es lo que nunca pasaba. Llegabas y te enseñaban a hacer un número. Yo soy empírico, yo no pasé por escuela. Entonces yo me formé libros, YouTube, mirar otros mentores, por así decirlo, o hablar con chef y aprender desde los sabores, pero no tuve como un guía desde la coctelería. Desde ese recetario clave puntual. Entonces, pero te enseñaban a hacer el recetario, pero te sacaban del recetario y es como que se me enredaron los papeles, no sé qué hacer. Si vos sos y si vos te crees que sos, primero para poder hacer tenés que ser. Entonces, ahora digamos que mi enfoque es mucho más desde lo humanista, donde primero sentite bartender y una vez que te sientas bartender y que realmente te creas cómo se viste, por ejemplo, yo digo mi personaje, como decía mi esposa, que lo conocí descalzo. Yo en mi día a día probablemente ando de falda, descalzo o en chanclas, relajado, y cuando salgo a la calle a trabajar tengo mi personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo habla tu personaje? ¿Cómo piensa tu personaje? ¿Qué ingredientes usa tu personaje? Yo hay ingredientes que digo, no, yo esto no lo uso. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a usar eso, ya no soy Juan Vázquez. Ya la gente va a decir, no, es que Juan Vázquez hablaba de calidad y ahora está usando un producto hiperbarato. Entonces, no, yo tengo que usar producto de calidad como mi personaje y como mi empresa habla. Entonces, creo que también el hecho de haber creado empresa por alguna, así decirlo, yo digo, Juan Vázquez soy yo, pero Juan Vázquez también es una forma de hacer las cosas, es una manera de pensar. Hoy yo puedo estar haciendo 3, 4 eventos un mismo día, 3, 4 bodas un mismo día y yo estoy en una y Simón está en la otra y Juan David está en la otra, Andrés está en la otra, que son como los líderes del equipo,
pero yo sé que Simón, Juan David y Andrés están hablando como Juan Vázquez, llevan esa pensando marca. como Juan Vázquez, resolviendo como resuelve Juan Vázquez, y eso finalmente es lo que hace que una empresa pueda ser una empresa. Juan, me encantó conocerte un poquito más de esta manera. De ahora, pues queremos escuchar un poquito al público. Entendiendo todo lo que dices, le hicimos una pregunta al público pidiéndoles a ellos que nos contaran cuál es su mejor cóctel. Seleccionamos algunas de esas respuestas y la idea es que nos ayudes a premiar alguno. A ver. De creatividad, la idea es que la gente dijera cuál es el cóctel insignia que preparen en su casa, con su familia. Seleccionamos unas respuestas, te las voy a leer. De esos vamos a seleccionar la que mejor... Que la gente sepa que no las he leído. No las ha leído. No las yo quise tampoco leer las he para... leído aún. Entonces vamos a seleccionar pues, esa mejor respuesta y la idea es que premiemos con un bono de 500.000 pesos redimibles en Deslicores Store al cóctel elegido. Listo. Entonces un súper regalo. Vamos a empezar con la primera interacción. Andrés Galvis, @Galvis. Sus ingredientes son 2 onzas de sirope de cereza, media onza de zumo de limón, 2 onzas de vodka, decoración con media rodaja de toronja y flores de manzanilla. Y nos dice para la preparación: agregar los ingredientes base en el shaker, mezclar por 15 segundos, servir en un vaso tipo rock glass, decorar con media rodaja de toronja y las flores de manzanilla, tomar despacio para que así no te embriagues. Ese es el primero. A ver. Seguimos con María Juliana Serrano. Corregimos al final. Corregimos, ¿o quieres corregir? Ya, corrijamos ya. No, bueno, en esa receta yo lo primero que diría al leerla es que probablemente tiene mucha cantidad de almíbar por poca cantidad de zumo de limón. Entonces la recomendación podría ser bajar un poquito el almíbar de cereza, subir un poquito el almíbar del zumo de limón para que el balance y el equilibrio entre cítricos y dulces sea un poquito más parejo. Entendiendo igual que el paladar colombiano suele ser un poco más dulce, pero la idea es que te puedas tomar 3 o 4 y que no sea tan empalagoso. Listo, Andrés, ahí le queda el consejo. Ahí le queda el consejo. Me cuenta. María Juliana Serrano nos dice su cóctel, y todo le puso nombre, Jaggerita, margarita de Jägermeister. El primer ingrediente es 1,5 shots de Jagger, 3/4 shot de triple sec, 3/4 shot de zumo de limón, licuar o batir todo en la coctelera para hacerlo frío o frozen, agregando el hielo, sal en el borde para michelar la copa y servir. Es delicioso, dice ella. Me gustó. En principio suena equilibrado. Suena fuerte, pero equilibrado. Suena fuerte, pero si pensás que ya sea el frozen, la cantidad de hielo obviamente va a ser mucha más agua, entonces te va a equilibrar más. Pero ahí tiene un ejercicio muy interesante y es que como generalmente el licor de hierbas alemán tiene como esa nota como a comino, jengibre, anís por allá por el fondo, cuando le pone el triple sec con la piel de naranja y el zumo de limón, va a hacer que todas esas especias se abran y con el frío, la dilución, va a hacer que sea mucho más equilibrado. Suena fuerte, pero yo sé que funciona. Listo, María Juliana. Y seguimos con Sara Giraldo, @SaraHidú, y dice, este es mi cóctel favorito, lo hago con hielo, 1 parte de ginebra, 3 partes de jugo de naranja, hielo redondo, queda como una naranja, prosecco mioneto y lo finalizo con una hojita de hierbabuena. Ella aquí está un poquito más como todo al mismo tiempo, pero realmente es un cóctel de ginebra con mioneto. Un cóctel como más directo. Más directo. Podría funcionar más como un spritz. Y utiliza mioneto, que eso es un prosecco pues 20 de 10. Entonces, ¿cuál de estos va a ser el elegido? Está peleado, yo creo que está peleado entre los últimos dos. Como lo que te dije, bueno, como puntaje del segundo creo que va a tener mucho más balance. Como puntaje para el spritz final con ginebra y zumo de naranja y prosecco, creo que también lo que hace es que es un aperitivo fresco, muy de brunch, muy de mediodía, como jugando como, yo le entiendo el perfil como de mimosa, pero un poquito fortificada con ginebra. Está difícil, no soy muy amigo de los frozens. Creo que me voy a ir por la tercera. Por la tercera. Sería un cóctel que yo haría. Listo, perfecto. Entonces nuestra ganadora es Sara Giraldo. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. Tenemos una última preguntita y es decir, para vos, ¿cuál es el maridaje perfecto? Maridaje perfecto no necesariamente relacionado a un trago, sino cuál es ese momento perfecto donde disfrutarías un trago, no con comida, sino con cualquier momento. Un trago en la playa, un cóctel en las montañas, una cerveza donde quieras. ¿Cuál es el momento perfecto? Bueno, yo te contaba hace un rato que yo no soy como... Tomador. En mi vida privada generalmente no soy ni muy salidor ni muy tomador. Mi momento perfecto siempre suele ser con mi esposa y con los niños. Y mucha Ahí naturaleza. hablábamos atrás de cámara
las escapadas a la naturaleza, al monte, a los charcos, así que creo que sería probablemente con mi esposa y los niños en la naturaleza o en la playa podría funcionar muy bien. Listo, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Grego, por la invitación. Muchas gracias a todos por conectarse. Recuerden por favor seguir a Juan Vázquez en @JuanVázquez en Instagram, a nosotros en TikTok como Dislicores_Store, en Instagram como Dislicores, en Spotify y YouTube. Los invitamos a que se conecten con nosotros en nuestro próximo episodio.